desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos, hablemos claro. Y 13 de marzo de 2026, desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Esta es una nueva emisión de la entrevista con Antonio Lomas. Oye, hay algo antes de iniciar la entrevista que me llama mucho la atención. El concepto de los Congales del Bienestar en el sector más conservador de Morena está causando mucha ámpula, mucha molestia, mucho encabronamiento. Uno de los activistas de Morena me dijo: oye, ni me vayas a invitar a la mesa grillera mientras no cambien ese concepto que ustedes manejan de los Congales del Bienestar, porque nos parece un insulto a nuestra trayectoria, a nuestra fortaleza. Somos los representantes del pueblo de México, y con eso ustedes están denostando a México, no a Morena ni a los militantes, al pueblo de México. ¿Qué te parece? Pues muy interesante punto de vista, porque yo digo los Congales del Bienestar. ¿Significa eso que la palabra bienestar está ya definida de manera exclusiva para la gente de Morena? Buena pregunta. Sí, o sea, hay un derecho de autor o marca registrada ahí con la palabra bienestar, todo lo que sea bienestar, sí. Yo quiero trabajar para mi bienestar, necesariamente estoy hablando de Morena. No lo puedes hacer porque no eres de Morena. No, los Congales de Bienestar son un concepto que nosotros estamos impulsando porque creemos que sería importante hacerlo. De ahí a que sea el partido Morena o el gobierno de Morena el que sea el que esté detrás de esa organización, pues es otra cosa, ¿sí? Oye, En psicología hay algo que se conoce como sentimientos de autorreferencia. o sea, póngase la chaqueta aquí al que le quede. Sí. Además, aquí la idea es todo este contexto de opresión que vivimos, sí, pues algún pequeño espacio para la alegría, sí, para la sonrisa. Entonces, bueno, pues Oye, salúdame a tu amigo, dile que no tome las cosas así. y que le vas a conseguir un pase gratis para cuando quiera ir a un Congal del Bienestar. Sí, ahora, pues estamos estudiando la conformación, sí, porque hay voces que reclaman derecho ahí, sí, porque dicen que, pues, ¿por qué tiene que ser un esquema discriminativo la edad? Sí. Entonces hay algunas damas de 70 y más que quieren estar ahí. Sí, y ¿cómo les dices que no? Pues finalmente puede ser, sí. Oye, algo que a mí me llama la atención de esta queja recurrente entre los miembros de Morena, la primera, no que nadie nos ve, que nadie nos ve, que nadie nos pela, que somos unos viejillos ahí que están prácticamente en su museo, ya llenándose de telarañas. O sea, para que les cale, quiere decir primero, no solamente que nos ven, sino también que ponen atención en lo que estamos diciendo. Punto número 2, manejando ese concepto que tú llamas de autorreflejo. ¿No Autorreferencia. Autorreferencia, perdón. ¿No será que ellos en el fondo así se sienten, que Morena se ha transformado en un congal de bienestar, en un centro de prostitución política? ¿No será eso? Por eso les calo, o sea que ellos mismos se están quitando la máscara y diciendo: ya nos descubrieron, mejor que se callen. Puede ser. Bueno, hay que estar atentos a eso, sí. Así es. Salvador, durante mucho tiempo, entre mi comunidad, los más viejos decían: tengan mucho cuidado, porque hay muertos que hacen mucho ruido. Un concepto que nació muerto
fue precisamente la propuesta de reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum, que algunos me aseguran que no es de ella, sino que es una herencia oscura que le dejó López Obrador y que ella se vio obligada a cumplirla, y por eso ella decía, el pueblo me lo pidió, yo ya cumplí. O sea, como diciéndole a López Obrador, tú me lo pediste, o señor, usted me lo pidió, yo ya cumplí. Así es que yo me lavo las manos de lo que hagan los diputados. Aunque muchos sabíamos lo que iba a pasar, otro grupo estaba en un estado de no aceptación, de negación. Algunos hasta llegaron a decir que sería una reforma de Estado, y como tal pasaba porque pasaba. Esto, de este hoy cadáver que sigue haciendo ruido, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo calificas? Mira, este asunto del rechazo a la reforma electoral marca un hito, ¿sí?, histórico en el ejercicio de poder de Morena. Es el primer gran revés que recibe el gobierno. Un revés que sí ciertamente estaba anunciado, pero atendiendo a las formas en las que Morena ejerce el poder, donde tiene como un recurso muy socorrido, muy frecuentemente utilizado, la coacción o la coerción o la forma de chantaje, pues sí, que ellos pudieran haber encontrado. Sí había alguna posibilidad de que en el último minuto doblaran a El Verde y doblaran a el Partido del Trabajo. No fue así. Y no fue así, yo creo, porque ellos han tenido un manejo soberbio, donde tienen que hacer exactamente lo que ellos dicen, y si no viene una agresión. La gente, particularmente del Partido del Trabajo, sufrió agresiones fuertes y las siguen sufriendo, al ser llamados traidores de la patria, gente que no está con la línea que marca el pueblo, etcétera. Entonces, pues, se viene la elección y no se logra eso, y entonces se da un rechazo a una reforma constitucional que modificaría muchas cosas fundamentales del tema electoral. Lo más relevante, me parece a mí, sin embargo, es que no solamente gente de Morena y el PT rechazaron, sí, por supuesto el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano estaban en contra, pero se sumaron personas de Morena. Así es, o sea, una cantidad mínima. Hay gente de Morena, y entonces lo que estamos viendo es una fisura ya al interior de Morena, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una situación donde pues claramente se le tuvo que dar un freno a esta iniciativa, y ahora lo que tenemos es una situación donde aparece la presidenta con un lenguaje corporal claramente de derrota, ¿sí?, claramente de inconformidad, de molestia, ¿sí?, no, por supuesto contra la gente de sus aliados y también con la gente de su partido que no fue a votar o que votaron en contra. Y anuncian un plan B, ¿sí? Y ese plan B trata de hacer algo, pero atropellando muchas cosas, ¿sí? Atropellando el federalismo. Esto es, la idea de que los estados son libres y soberanos, pues se la van a pasar por debajo del arco del triunfo, porque es una ley que pretende modificar cuestiones de la cantidad de regidores, la cantidad de síndicos, etcétera, ¿sí? Y entonces tenemos una situación donde va otra vez, incluso da la impresión de que quiere ir otra vez por la constitucional, donde de nuevo requeriría las 2/3 partes, y en el contexto de virulencia contra las oposiciones, o van a apretar, no sé de qué manera, ¿sí?, de manera fuerte, ¿sí?, o van a enfrentarse a un segundo revés.
Y entonces estamos llegando a un límite que nosotros no habíamos percibido, ¿sí? El límite de tener que entender que tienen mucho poder, pero no pueden hacer absolutamente todo, ¿sí? Aquí tenemos un primer ejemplo. Entonces lo que siguen son días cruciales porque el tiempo apremia, porque tenemos solamente 3 meses para poder hacer algún cambio en cosas de tipo electoral. Y entonces pues van contra el reloj. Las oposiciones van a tener el recurso ese también, ¿sí? Aunque ellos controlan absolutamente todo en el Congreso, no creo que tenga esa posibilidad, pero sí van a seguir maniobrando ahí con los aliados y van a tener que apretar tuercas ahí con los internos, ¿sí? En fin, estamos viviendo un momento histórico, ¿sí? Y yo espero que esto marque un cambio, ¿sí? Pero lo espero con una tenue esperanza, porque no hemos visto en Morena disposición de platicar con la oposición, de ser razonables. Incluso deja ver esto de manera más clara todavía, la soberbia. O sea, votar en contra de una propuesta de ellos es votar en contra del pueblo, es traicionar al pueblo, por favor, eso no tiene ningún sentido, aunque lo diga la presidenta, ningún sentido. Es una propuesta de ella, no del pueblo. El pueblo es una cosa amorfa que no tiene mucho sentido. Y si acaso quisiéramos nosotros realmente validar con eso, pues tendríamos 2 inconvenientes. El primero es que tendríamos que hacer una encuesta, ¿sí? Específicamente sobre el tema ese, ¿sí? Y segundo, pues ya sabemos que si nosotros, en el contexto de polarización que tenemos claridad de cuál es la opinión o cuál es el punto de vista o de qué parte está el gobierno federal o la presidenta, pues la gente que recibe ayudas económicas va a irse en ese sentido. Entonces está manipulada la opinión, ¿sí? Pero en modo alguno eso justifica que podamos avalar la idea de que esas son propuestas del pueblo. Bueno, ¿qué chingados le importa esto? Sí, la mayoría del pueblo, sí, que es la mayoría que recibe dinero, tiene un desinterés absoluto por la política, sí, claro que no están proponiendo nada. Ellos, como ya lo hemos dicho muchas veces, están preocupados por resolver sus cuestiones básicas, las que plantea la base de la pirámide de Maslow, que son, lo vamos a repetir, comer, respirar y, ¿cómo lo digo? Hacer cositas de adultos. Hacer cosas de mayores, sí, o sea, copular, aunque normalmente es a ellos a los que se los vienen copulando, sí, pero bueno, tenemos esa situación, a la gente no le importa eso, ¿sí? Son temas que no están en el interés de ellos están en una condición de marginación, son utilizados de manera pues muy grosera por el gobierno con las dádivas y todo eso, pero no andan haciendo propuestas, y menos propuestas elaboradas. Entonces, bueno, en esas estamos, en un discurso donde ellos pretenden ser el pueblo, ¿sí? La encarnación del pueblo, le decían a López Obrador. Y entonces vamos a ver cómo sigue. El gran juez, finalmente, de opinión pública, deberá de dar muestras, señales de vida en los días que siguen, y bueno, ya veremos. Pero sí, a los ojos de mucha gente común, algunas con intereses políticos, otras no, lo que estamos viendo, lo que está viendo es que tenemos un gobierno que no es absolutamente invencible, que es vulnerable, sí, que puede perder, que puede no salir adelante con sus cosas. Esas cosas podríamos decirle caprichos. Y esa intentona de envolver así en una mascarada de democracia y de austeridad, etcétera, un propósito central clarísimo de, con la mayor facilidad del mundo, perpetuarse en el poder. Eso es todo. Es la política en su sentido más crudo. Sí, no tienen ninguna novedad que ellos traten de aprovechar las condiciones para perpetuarse en el poder. Sí, lo único, si acaso, que es de novedad es que no se les ven escrúpulos por ningún lado. O sea, hacen las cosas a pesar de que
sea muy claro pues cuál es la intención y que sea muy claro que las intenciones pues no son precisamente sanas ni democráticas, mucho menos digamos que decentes. Y entonces, bueno, en esas estamos y ahí vamos a seguir en estos días que siguen de manera muy interesante. No sé si creerle o no a una persona de Morena que está en la Ciudad de México. Él siempre se ha declarado como un férreo obradorista. Y en la noche, vía WhatsApp, me comentó que Claudia cometió un error muy grave en la negociación, que le amarró las manos a los obradoristas y que les dijo: ustedes no se metan. A Adán, al exfiscal, a todos los que hacían el trabajo sucio en el pasado, al mismo no me llamen Andy, al hijo de López Obrador, eran los que amenazaban, los que orillaban, los que obligaban a que se cumpliera el mandato presidencial. Y ahora fueron los claudistas los que quisieron jugar ese papel y fueron derrotados porque no les alcanzó el poder para someter. Aquí la pregunta que viene es si con esto la presidente Claudia Sheinbaum, la presidente con A, está buscando deshacerse del obradorismo, del PT, del Partido Verde. Si fue un error o es un mito genial que están queriendo lanzar los obradoristas para posicionarse, porque yo veía a quien debería de ser el principal operador, a Monreal, muy débil, sin capacidad de negociación, sin esa fortaleza que demostró cuando estaba la reforma judicial. ¿Crees tú que sea algo real que le hayan atado las manos a los obradoristas? Yo creo que hay una situación ahí de confrontación. Ha trascendido pues que en la última reunión del Consejo de Morena, donde apareció Andy López Beltrán, el trato que se le dio fue pues de mucha frialdad, que salió de ahí pues con las cajas destempladas, y entonces pudiera ser que ya se estén dando en diferentes órdenes la diferenciación entre lo que es la herencia de López Obrador y lo que es ya el establecimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora, tú mencionabas a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene un problema muy fuerte, que es un problema en el que cualquiera que se mete ahí pues tiene dificultades, ¿sí? Cuando tú enfrentas tus filias, tus compromisos, tus lealtades políticas, por una parte, y tu formación profesional con la otra. No olvidemos que Ricardo Monreal es un constitucionalista. Así es. Profesor en la la UNAM. UNAM de Derecho Constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él no puede tan fácilmente hacerse a un lado, quitarse esa condición pues de académico, de conocedor profundo del tema. Y entonces una de las primeras declaraciones que hace con respecto al plan B es que implica cambios a la Constitución. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Necesitamos de nuevo 2/3 partes de los votos, cuando claramente el propósito que tiene el gobierno o la gente de Claudia Sheinbaum es pasarlo como si fuera una ley que no constitucional, ¿sí? Y al no ser constitucional se estaría cometiendo un error ahí en la Cámara de Diputados al buscar solamente mayoría simple, pero quedaría establecida mientras no se declare su inconstitucionalidad. ¿Y quién va a declarar esa inconstitucionalidad? Pues precisamente la Corte del Acordeón. Y es claro entonces que si llega a esa instancia, que es la máxima, entonces no podemos esperar otra cosa más que ellos digan que no hay problema, que es constitucional, ¿sí? Y ellos pueden hacer lo que quieran. Eso puede suceder. ¿Con qué consecuencia? Pues ya lo hemos dicho mucho. Sería un escándalo,
sino en el ámbito de la 4T, sí en el ámbito internacional. Sí quedaría claro que sería una cosa tan grotesca como hacer reversibles los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Cuando la cosa juzgada es uno de los pilares, pues, del derecho, ¿sí? Entonces ir contra ese tipo de cosas va a ir generando más desgaste. Y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Pero yo creo que sí, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, lo que quieran, pero va a tener cada vez más un costo, y un costo mayor, ¿sí? Y entonces, pues vamos a llegar finalmente a las urnas, y ahí se verá el efecto, la consecuencia, ¿sí?, de este tipo de travesuras, de este tipo de absurdos en los que estamos cayendo, o en los que está cayendo el gobierno federal. Por lo pronto, vamos a ver cómo se mueven los actores políticos, vamos a ver cómo mueven el tiempo, y vamos a ver qué sucede o qué puede suceder cuando de repente dos partidos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, que por años han andado pues así como, digamos que como mariposillas, ligadas al mejor postor, ¿sí?, a que le ofrezcan mejores condiciones. Mariposillas nocturnas. Sí, bueno, que ahora ya también hay diurnas. ¿Sí? Ah, también. Sí, sí, acuérdate que el adulterio es diurno. Así es. Sí, no es nocturno, sí, por si alguien tenía alguna duda sobre eso. Pero el adulterio no necesariamente es lo que estamos diciendo, sí. El adulterio se da muchas veces por amor, sí. A veces por simple calentura, pero en general por amor. No, y a veces por amor, y a veces por amortificación. Por amortificación. Pero bueno, no hablemos de eso. Estamos hablando de cómo el PT y el Partido Verde han sido partidos que han tenido una fuerza, digamos que no muy grande, pero suficiente para ser determinantes algunas elecciones. Y entonces han trabajado en alianza con el partido albiazul, con el PAN, también con el PRI, también con MC. Si mal no recuerdo, han estado aliados con todos en algún momento. Entonces, después de un conflicto como ese, imagínate que hay un pleito conyugal, ¿sí? Y te encuentras tú con que está aliado a ti un viejo amor, que ni se olvida ni se deja. Entonces, esto podría ser el principio de una recomposición de partidos. Podría ser el principio de una conformación. Imagínate que se diera una conformación electoral donde estén aliados absolutamente todos los partidos, con excepción de Morena. Hacerle al pandillero, todos contra uno. Imagínate. Eso generaría una condición realmente impresionante, muy fuerte. Y por supuesto que sería una amenaza muy fuerte en contra de Morena, que pudiera en una circunstancia de estas no ganar ni siquiera la mayoría simple, y sería el principio del fin de Morena, un fin acelerado, que tiene también como consecuencia que se estén dando, ya lo vimos, ya lo dijimos, fisuras ya muy claras con esos morenistas que no votaron por la reforma electoral, ¿sí? Y entonces, Toño, estamos entrando a una etapa muy interesante. Oye, Salvador, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hace varias semanas, cuando empezó este debate sobre la propuesta de reforma electoral, hice una publicación que se llama Suicídate, mi amor. O sea, demuéstrame que me amas suicidándote. Es lo que le estaba proponiendo Claudia a Morena y el Partido del Trabajo, y ellos dijeron, madre. Y en ese Suicídate, mi amor, dijeron eso. Ahora imagínate, el plan B que nos indica, o qué es lo que quiere. Bajarle a la cantidad de regidores, de diputados locales, hay que acentuar eso. Y no solo eso, bajar, entre comillas les pongo, los privilegios de los poderes legislativos estatales y de los ayuntamientos, porque se habla que Nuevo León, a suponer, tiene gastos muy onerosos y Monterrey tiene un exceso de regidores.
Imagínate los municipios que gobierna Morena, que les digan a los líderes locales que tienen su coto de poder, sabes que en lugar de meter 10 regidores, ahora nada más vas a meter 6. Y en lugar de meter con posibilidades 8 diputados, nada más vas a meter 6. O sea, les van a quitar una tajada del pastel. Y el pastel es lo que genera la fidelidad. Hay mucha raza que ya dijo, ya le invertí, ya empecé a moverme, porque quiero ser regidor. Y yo quiero estar entre los 10 primeros para tener posibilidades reales. Me refiero a la gente de Morena, donde gobierna Morena. ¿Y qué tal si te dicen, no, nada más van a ser 9 por órdenes de la presidenta? O sea, ya no solamente en este plan B se están tocando los intereses de los aliados o exaliados, no sé, los intereses de la oposición, sino de la misma gente de Morena. Están violando la Constitución en un principio fundamental que se llama autonomía municipal, soberanía estatal y el pacto federal. Tanta es la desesperación de Claudia, no sé por qué razón, cuál será el fondo de esto. No sé si esté desesperada porque ella se encuentra en bancarrota y quiere quitarle dinero a todo mundo, o simplemente la obsesión de la venganza por una derrota sufrida. ¿Qué será, Salvador Borrego? Puede ser eso último, pero antes de entrar a la idea central, me gustó eso de suicídate, mi amor. ¿Sí? Me recordó un cuento de una reunión que tuvieron alguna vez nuestro presidente Adolfo López Mateos con Nikita Khrushchev y con John F. Kennedy, ¿sí? Una especie de cumbre, ¿sí? Y entonces estaban ahí echándose unas copas y ya en punto burro casi, ¿sí? Se le ocurre al ruso decir el heroísmo de nuestro pueblo, ¿sí? Es tal que yo aquí tengo mi asistente, si le digo que se suicida en este mismo momento por Rusia. Y entonces como que nosotros ya en punto pedo también dijeron, a ver, y le dice, camarada, suicídese por Rusia, por la Unión Soviética. Si no, pues sin ningún trámite, ¡bum!, cabrón, muerto. Otra ronda de chupes, más pedos todavía, ¿sí? Y entonces dice John F. Kennedy, George, kill yourself, ¿sí? For America. Y entonces también, Órale. otra ronda, chinga. No, pues López Mateos vio ahí a su secretario particular, ¿sí? Y le dijo, compañero, por México, va por México, ¿sí? Y entonces la respuesta del asistente le dijo, ya andas pedo, Mateo. Ya andas pedo. O sea, Pedo no se vale. No se le puede pedir eso a nadie, y son cosas básicas de la política. Sucede no nada más con los aliados, sucede también con los adversarios. Porque muchas veces, y esto es algo muy padre, sí, que tú en la lucha política de pronto sometas a tu adversario ante dos disyuntivas, las dos igualmente peores, igualmente malas y fatales, ¿sí? O sea, si tú no le dejas una salida a tu adversario, entonces él va a encontrar una, porque nunca va a ser una salida para ellos morir. Ellos van a encontrar la manera. Y si ellos tenían un enemigo irreconciliable, por ejemplo, pero ante esas circunstancias se abre alguna posibilidad de hacer algún acuerdo y salir por un lado, lo van a hacer, porque la peor alternativa que alguien puede tomar es la muerte, ¿sí? Entonces es lo que está pasando aquí, y por eso es que con toda intención señalaba que esto podría empezar a hacer o a gestar una alianza entre Verde y PT con el PAN o con el PRI o con MC.
Entonces tendríamos ante nuestros ojos una reconfiguración de fuerzas, y eso sería sumamente interesante, porque de pronto Morena ya no tendría el apoyo de estos dos, ¿sí? Que ahora ya los ve como un lastre, ¿sí? Pero sin ellos no hubiera tenido lo que tiene, no hubiera tenido, para empezar, la mayoría calificada, ¿sí? En el Congreso no habría podido hacer todas las tropelías que ha estado haciendo. Ahora que ya las pudo hacer, violando, cambiando las cosas a conveniencia, ¿sí? Y aprovechándose de estos partidos, ahora ya se hace de la vista gorda. Pero bueno, entonces volviendo al punto, sí, yo creo que es una situación que golpea fuertemente a Claudia, en una condición en la que ellos no estaban acostumbrados, o al menos de 7 años para acá ellos habían hecho lo que les había dado la gana. Tuvieron al principio pues el freno de la Suprema Corte de Justicia, pero de un modo u otro fueron encontrando la manera de sacarle la vuelta a las cosas para mantenerse en esa condición de hacer lo que les dé la gana, así absolutamente lo que les dé la gana. Entonces el punto aquí es que podría esto, en el propósito de sacar absolutamente todo lo que ya comentamos en la vez anterior, ¿sí? De darse una atragantada de poder, ¿sí? Que genere lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Que es justamente en donde estamos. Un riesgo de que sigan el Partido Verde y el Partido del Trabajo en rebeldía, con la posibilidad de que se vayan definitivamente en alianza con algún partido de oposición, o que busquen una gran alianza de oposición. Imagínate una gran alianza de oposición, que tú vayas a las urnas y donde le piques es oposición, nada más hay un cuadrito ahí para Morena. Sería muy muy interesante, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Salvador, acaba de darse una reunión, no hace muchas horas, en Palacio Nacional. Allí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo gente de Morena, y déjame acentuar que estuvo nada más gente del Verde. Los del PT no fueron invitados. El reclamo de la gente del Verde es que ya se realizó el Congreso de Definición en Morena. Ya Morena decidió las reglas, los tiempos para elegir candidatos a las gobernaturas, a las alcaldías y a las diputaciones federales, y no están invitando, conforme sus reglas, a los presuntos aliados. Entonces el del Verde se quejó y dice que Claudia y la gente de mayor, puede generar mayor información, han asegurado que la alianza no se rompe, pero como si las reglas ya están establecidas por Morena, ¿de qué manera se van a anexar el PT y el Verde sin ninguna posibilidad de tener un candidato? Sería el caso de San Luis, un candidato a la gobernatura. Los dejan en los hechos fuera de las posibilidades de tener candidatos a las alcaldías y candidatos a las diputaciones. En otras palabras, les están diciendo: si quieres, agrégate, pero sin el dulce grandote, a ver si te tocan algunas migajas por ahí en la repartición. ¿Por qué se está llegando? Tal vez tú me vas a decir: pues yo no te puedo explicar eso, la respuesta la tienen ellos, pero sería muy interesante explorar por qué razón llegar hasta estos extremos casi del precipicio, porque debemos de entender que no es lo mismo ir solos que ir acompañados. Si hubieran ido solos la vez pasada, quién sabe cómo le hubiera ido a Morena. Tal vez no hubiera alcanzado la cantidad de diputados federales, tal vez no hubiera tenido una mayoría mañosamente alcanzada, pero una mayoría calificada. Me gustaría que exploráramos eso. ¿Por qué colocarse en ese límite
y hasta cerrarle la puerta a los aliados y decirles, te la abro despuesito, ya cuando estemos todos sentados a la mesa, tú te pones a un lado de la mesa y a ver si te alcanzan algunas migajas de lo que te aventemos. ¿Por qué hacer esto, Salvador? Bueno, la respuesta breve es por soberbia. Ya. Porque ellos piensan que son los que tienen la posibilidad de definir las cosas, ¿sí? Mira, eso se da en muchos aspectos de la vida. Aquí hay un grupo empresarial muy grande, sí, ya no existe como tal. Bueno, hay alguna variante, sí, pero quizá la empresa más importante de aquí... Lo que fue el Grupo Monterrey o el Grupo sí, de los 10. Sí, la cervecería particularmente, Sí. sí. La familia Garza Sada no era la que tenía el mayor paquete accionario, según la información que yo tengo, pero tenían un manejo humano considerado, con una gran cantidad de accionistas pequeñitos, minoritarios, ¿sí? Un trato correcto, un trato respetuoso, etcétera. Bueno, eso se dio en otros tiempos, ¿sí? En alianzas que se hacían cuando había oficio político. Y esto que estás comentando de ese trato despótico hacia sus aliados no es algo que haya empezado hace 3 noches, es algo que ha estado aquí siempre. Yo he platicado con los líderes máximos del PT, sí, porque pues son de aquí de Monterrey, tenemos años de conocernos, y la queja de ellos era precisamente esa, o sea, de siempre, sí, no ser respetuosos, no considerarlos, no decirles, oye, queremos platicar contigo sobre lo que vamos a proponer, mira, no sé qué pienses tú. Sí, nosotros tenemos esta idea, ¿tú qué piensas? Pues vamos a platicar y vamos a llegar a un consenso. ¿Por qué no? No. Simplemente se va a hacer esto. Tu opinión nos viene importando madre. Simplemente se va a hacer, ¿por qué? Porque nosotros ya lo decidimos. Lo mismo está pasando ahorita, no es ninguna novedad, ¿sí? Ya decidimos cómo va a ser la forma para escoger candidatos, ya definimos las reglas, ¿sí? Y bueno, pues eso es de Morena. Ya saldrá uno de Morena y tú lo podrás apoyar. Exacto. ¿Verdad? Tienes el privilegio de apoyar el que salga. Sí, oye, pero si yo tenía un gallo que podría tener posibilidades de salir adelante en la encuesta... Pues, el verde en San Luis Potosí. No, ni modo, ya te chingaste. Entonces, Morena está haciendo exactamente lo mismo. No se ha estado dando cuenta de que ya llegó su esquema... Sí, ya llegó su esquema a lo que se conoce como el límite elástico, es la ley de Hooke en física. Que miren, un ejemplo muy sencillo, se puede ver en otro tipo de materiales, pero si ustedes tienen, por ejemplo, una liga, ¿sí? Una liga la agarran, la estiran y la fuerza que va dando va siendo más larga, ¿sí? Y entonces ustedes pueden decir, sí, yo puedo hacer tan larga como quiera esta liga con solo meterle más fuerza, más presión, ¿sí? ¿Qué significa eso en el ámbito político? Pues mientras yo la pueda seguir extendiendo, voy a seguir haciendo lo que me dé mi chingada gana, porque yo puedo aplicar la fuerza para estirarlo. Pero hay un punto, ¿sí? Que se llama el límite elástico, que es donde la liga ya no se estira, sino que se revienta, ¡pum! Y se chingó el juego. Eso, haber llegado al límite elástico, bien podría ser esta reunión que tuvieron en la Cámara de Diputados, donde no se alcanza el propósito de Morena, se rompe, sí, y se rompe y se fisura a grado tal de que no solamente el PT y el Partido Verde van en contra, votan en contra, sino que también gente de Morena votó en contra o no se presentó a votar. Entonces se está dando ese fenómeno. Si no lo entienden, pues peor para ellos. Cuando yo hago este tipo de comentarios, no falta algún amigo que es contrario a la Morena, que me dice, no les estés advirtiendo nada, no les des ideas, déjalos que se sigan apendejando. Sí, pero bueno, mi función no es andar apoyando a uno o a otro, sino tratar de entender lo que está pasando, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que está pasando, sí.
La soberbia pues es uno de los pecados capitales, según entiendo. Y ahí está instalada Morena, y ahí está instalada la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se va a notar de manera clara, ahora sí, cuáles son sus capacidades, sus habilidades políticas. Yo la verdad creo que Claudia ha vivido dentro de los movimientos de izquierda una situación muy cómoda. Sí, no es gente que haya caminado viviendo derrotas, viviendo cosas así, sí, personales quiero decir. Sí, sí ha estado inscrita en un grupo que normalmente perdía elecciones, etcétera, pero como que la vida para ella no había sido tan complicada. Sí, ahora tiene que probar de qué está hecha. Y yo, por lo que veo ahorita, creo que no tiene las habilidades políticas que se esperarían de una persona, ¿sí? En ese punto tan alto en el que ella está. Cuando hay esas cosas, ni te das cuenta, simplemente las cosas fluyen de manera natural, ¿verdad? Se van dando los acuerdos, los amarres y las cosas van saliendo adelante. Esa es capacidad, ese es oficio político. Y yo creo que lo que vamos a ver ahora es, de veras, qué tanto oficio político tiene Claudia. Es claro que es irascible, es claro que se molesta, ¿sí? Esa cara que tenía, ¿sí? Y sobre todo esas ideas tan equivocadas que ella tiene tan arraigadas. Yo a veces pienso, de veras, ¿creerá ella eso? ¿De veras creerá que es el pueblo el que está pidiendo eso y ella simplemente es portavoz del pueblo? ¿Verdad? Porque la verdad se necesita de veras, pues no sé, mucha fe para creer que eso es cierto, ¿sí? Como los líderes evangélicos que dicen, Sí, yo soy el pastor, soy la voz de Dios, y si no, tú eres un apóstata. Salvador, hay algo que a mí me encanta andar en los municipios y lo presumo y lo repito constantemente hasta el hartazgo. Estamos ya poniendo ojo en el estado de Coahuila. Y ahí se está dando un fenómeno que me llama mucho la atención. Antes de este conflicto se integró una alianza electoral entre Morena y el Partido del Trabajo. Todo iba muy bien. El Tigre Verdeja, que es el líder del PT, recorriendo el estado, declarándole amor a los de Morena a él. Pero ¿qué pasa cuando le colocan la etiqueta de traidor al Partido del Trabajo? ¿Qué pasa con esa alianza? Le pedí a unos amigos que tengo en Coahuila, que también se dedican a esto a diversos niveles. Oigan, pues hay que preguntarle a la gente, ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Ya lo increíble, la gente no solamente de ese conflicto le está cobrando la factura al PT y a Morena. Preguntaron, analizaron, y según la información que ellos me dieron, la preferencia electoral de el PT y Morena para la elección para diputados locales bajó en un 13%. Ellos me dicen que la segunda fuerza, la primera es el PRI, junto con un partido pequeño allá, que se llama Unidad Democrática Coahuilense. La segunda fuerza, repito, el PT, Morena. La tercera, el PAN. La cuarta, Movimiento Ciudadano. Pero con este golpazo del ala radical de Morena de atacar tan duro al PT, se derrumba esa alianza. Pero la pregunta que yo les hice a mis compañeros, y lo que se me hace más interesante, es que el PRI y UDC suben solamente un punto, el PAN 2 puntos. Y yo les pregunté, bueno, ¿y los 10 que están ahí en el aire, dónde quedaron? Están en la incertidumbre. No saben qué van a pasar, qué va a ser. En la indecisión. Así es. Sí, claro.
Entonces no será un autogolpe lo que se está dando Morena. O sea, y todavía dice Morena, vamos en alianza. Y los de Morena, sobre todo los más radicales, dicen, ¿cómo vamos a votar por los traidores? Claro, claro. Es algo terrible, o sea, está en una situación muy complicada Morena. ¿Qué opinas? Es lógico, por supuesto. Mira, se les van a empezar a revertir una serie de cosas, ¿sí? Una de ellas es que en Morena, como más que como en cualquier otro partido, se da el fenómeno de que de pronto le dieron voz a sectores que antes no tenían voz. Y no tenían voz precisamente porque no eran voces calificadas, no eran voces que tuvieran los elementos mínimos necesarios para practicar la política. Imagínate, si tú tienes en el país cerca de un 50% de gente que no le interesa la política y luego de repente usas una tómbola para seleccionar candidatos a diputados federales o locales, lo que tú quieras, pues en esa tómbola, por cuestiones básicas de la aleatoriedad, más o menos un 50% de gente sin capacidades va a estar ahí. Y la vas a meter, pero la vas a meter a un juego y ellos de repente van a querer participar. Y participan de manera deficiente. Vemos esos videos que pasan de manera chusca, donde están diciendo la gente de Morena barbaridad y media porque no tienen la capacidad, la preparación. Y lo peor, diputados federales, Pues diputados locales, sí, alcaldes. senadores, todo, sí. Y entonces ahora vamos a tener el problema de que esa gente va a opinar y ya lo está haciendo, sí, de manera, pues digamos que violenta en contra del PT, etcétera. Y entonces se va a dificultar el manejo político de la situación. Porque imagínate que las cúpulas de Morena, las gentes pensantes de Morena, llegan a la conclusión de que hay que hacer un control de daños y decir, bueno, ya pasó, ya quedó en eso, entendemos que ustedes no están, sí, vamos a continuar, tenemos muchas cosas que hacer, pues van a enfrentar el problema de esos sectores sociales dentro de Morena que ya agarraron postura y ya son traidores a la patria. ¿Y cómo vas a regresar a los traidores de la patria otra vez aquí con nosotros? Menos aún darles alguna posición, ¿sí? Entonces, pues, están ya generándose, por lo que estoy escuchándote, las consecuencias o algunas de las consecuencias de esto que está pasando, ¿sí? O de esto que pasó en el Congreso, ¿sí? Esta división, esta bronca. Y van a venir más. Y en lugar de frenarlo, en lugar de detener eso, la actitud que tiene la presidencia insistiendo en ese plan B, pues es justamente de acelerarlo. Y entonces, bueno, estamos viviendo la historia, compañero, ¿sí? Porque lo dijimos muchas veces, ¿sí? Lo que va a pasar en el país tiene que ver con lo que pasa en Morena, ¿sí? Más que lo que pasa en las oposiciones, lo que pasa en Morena. ¿Cómo va a evolucionar esa alianza, ¿sí? Si se va a fisurar, si se va a quebrar, ¿cómo la van a poder mantener? ¿A costa de qué? ¿A qué costo también? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Me sorprende que sean tan rápidos las consecuencias, pero es el signo de nuestros tiempos. Lo que antes duraba meses o años en evolucionar, ahora evoluciona en cuestión de días, ¿sí? Y entonces, bueno, pues está como para agarrar unas palomitas, sí, y estar viendo ahí los noticieros. Oye, aquí y lo más interesante es que esos que tú dices, los que yo llamo los radicales, tienen una estrategia de información increíble que fue sustentada por el mismo Estado porque les permitía atacar a la oposición, írsele a la yugular a la oposición, a veces de manera ridícula, sin sustento, sin datos, sin la seriedad, una seriedad que le vale madre al pueblo, con que tú le digas a la oposición, bueno, al sector del pueblo que está con Morena, con que tú le digas a la oposición, están en contra de nosotros, son unos malditos ratas, se los va a llevar a chingada, con eso te aplauden. El problema es que esa metodología, ese método de comunicación, ahora se le está revirtiendo a la 4T, y ahora ya el franco de ataque ya no es ni el PRI, ni el PAN, ni MC nadie más, sino el PT,
el Verde y algunos compañeros de Morena los que los están haciendo pedazos. O sea, están pagando las consecuencias de sus propios pecados, los de la 4T. Sí, 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 sí. Se está generando una revuelta interna, una trifulca interna, ¿sí? Que compromete las cosas. A ver, ahorita, por ejemplo, pasó este episodio. ¿Por qué se dificulta que el Partido del Trabajo vuelva a estar en buenos términos con la dirigencia de Morena? Pues por los ataques que ha recibido. Los agravios. Por los agravios, que claramente son atribuibles a los que manejan las cosas, porque los perros no los sueltan sí. así nada más, o no se sueltan solos. ¿Sí? Alguien les da luz verde para que ataquen. ¿Sí? Y entonces tenemos esa situación, ¿sí? De que se van generando cosas que van haciendo más complicada la situación, más complicado el manejo, pues, de reestructurar las cosas, de volver a recomponer las alianzas. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿sí? Dicen que se comete un error nada más, las demás son consecuencias de ese error. Y yo creo que aquí estamos viendo cómo Morena tiene una equivocación, ¿sí? Tiene un manejo deficiente de un tema, y se siguen complicando. Oye, Salvador, yo tendría una pregunta para la presidente Jonás Claudia Sheinbaum, para los líderes de Morena, que según esto ya la mayoría de los obradoristas son claudistas. Yo siento que no están midiendo correctamente lo que está pasando en el país. Yo siento que sus encuestadores son muy deficientes y son el canto de las sirenas diciéndole a Claudia: vas con madre, todo está muy bien mientras me pagues. El 80% de los ciudadanos quiere la reforma, aquí está la medición de ENCOL, aquí está otra medición, todo está con madre, pero la realidad es otra. La realidad es que la gente que les está midiendo, haciendo sus encuestas, no les está dando un resultado como para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Yo conozco un conflicto de alguien que contrató una casa encuestadora, y cuando esa casa encuestadora le dijo: mira, estos son los resultados, que no eran los que esperaba el cliente, no solamente rompió, sino que también dijo: no, pero yo considero, es lo que yo me imagino que él dijo, yo considero que es un mal trabajo, no están las cosas como yo las veo, por eso ni siquiera hay que pagar. Pero yo no entiendo por qué el gobierno, los partidos políticos, no buscan a alguien que les diga la verdad, para que ellos así puedan tomar decisiones correctas. ¿Qué tal? Yo me imagino este escenario. Si la presidente Jonás supiera la realidad de lo que iba a pasar, me hubiera dicho: ¿sabes qué? Vamos a buscar un pretexto para no enviar la iniciativa. ¿Qué podemos decir? Que vamos a seguir, que entendimos y vamos a hacer foros muy amplios y esto y lo otro. Ya en 3 meses la gente ni se va a acordar de que había una iniciativa. Déjala pasar. Porque le dijeron a la presidente, con ella, a su equipo: vamos, comadre, ustedes aviéntenla, digan que el pueblo nos apoya, y así van a obligar al PT y al Verde para que ellos se pongan de nuestro lado. Los que les están midiendo por intereses mezquinos los están traicionando. Y ahí va un comercial que no es comercial. Contraten a cierta encuestadora que creo que valdría la pena. No quiero decir qué encuestadora es, ni quién la dirige, pero no sé si ustedes se lo imaginan. ¿Algún comentario, Salvador? Sí, mira, primero, yo creo que no es tanto el resultado que salga de las encuestas. Fíjate que hay una coincidencia. Yo me di hace algunos meses la aprobación de Claudia
y salió 70%. Sí, está alta. Alta, pero han salido de entonces acá, pues por lo menos 5 o 6 encuestas que yo recuerde. La última la dieron a conocer en El Financiero. El Financiero es un periódico que tiene a Alejandro Moreno como su encargado de encuestas. Alejandro estudió en Estados Unidos una especialidad en encuestas, sí. O sea, le sabe. Sí, no podemos descalificar, el valor es ese. Pero hay algo que les falta, sí, y es algo en lo que tú tienes que, para entrarle ahí, estar versado en estadística, un poquito más que solamente hacer encuestas. Sí, y eso es lo que nosotros llamamos, o bueno, yo llamo pues los asegúnes. Porque tú dices, a ver, Claudia tiene 70% de aprobación, el Financiero sacó 76% de aprobación, ¿sí? Ok, y luego, ¿cuáles son los asegúnes? Pues los asegúnes son que si yo hago un análisis de contingencia, que más popularmente se conoce como cruces, me doy cuenta de que la gente que está soportando fundamentalmente esta aprobación es gente que recibe dinero de los programas asistenciales, sí, que está recibiendo cada mes. Hay familias donde hay 2 o 3 personas que caen en alguna categoría y reciben todas, y de pronto están viviendo una condición que jamás habían vivido y están agradecidísimas de ello, ¿sí? Pero también son personas que viven en general en una condición de marginalidad, una marginalidad en lo económico, en lo social, que ellos de manera natural también extienden hacia marginalidad política. Entonces tú dices, sí, tengo 76% de aprobación, pero eso llevado a las urnas a lo mejor me representa solamente 40, 43%, porque hay una merma muy fuerte, porque la gente esa normalmente no va a votar. El abstencionismo está muy correlacionado con la condición de marginalidad social, económica, ¿sí? Entonces, tú tienes que tomar en cuenta esos asegúnes, porque si no te quedas con la idea así global, como si fuera uniforme, como si tú en todos los sectores sociales tuvieras una aprobación del 76%, pues claro que no lo es. No lo es, que simplemente asómate a TikTok, por ejemplo, ¿sí? O a X, ¿sí? O sea, en general tú ves ahí las opiniones y predominan las voces críticas en contra del gobierno, porque son sectores educados, son sectores que tienen una preparación, que tienen una visión más objetiva de las cosas, que están viendo pues, cuestiones más fuertes para juzgar a un gobierno, sí, que no están con su agradecimiento, y por eso yo cierro los ojos y digo yo apoyo a este gobierno, que está viendo el PIB, que está viendo el empleo, que está viendo la inversión, que está viendo la contaminación, que está viendo cómo estamos manejando el tema de salud, que está viendo el sarampión que está erradicado, que está viendo una bola de cosas que dice, pues yo no estoy con ellos. Y aunque sean minoritarios, sí, esa minoría a la hora de ir a la urna no está tan desventajosamente ubicada con respecto a Morena. Bueno, si se agrega que de repente puedas, lo que ya comentábamos hace rato, hacer alianzas con el PT y con el Partido Verde, podrías entrar en competencia. Y entonces algo que sería medio curioso afirmar como ilusorio, se hace, pues digamos que con visos de realidad, de posibilidad, ¿sí? Entonces sí tenemos esa situación. Yo creo, para concretar la respuesta, que las encuestas están mal, no tanto por los números que nos dan, ¿sí?, sino porque no se hace el suficiente análisis. Hay más cosas que se pueden hacer y que una empresa profesional como la que yo dirijo hacemos de manera regular, ¿sí? Cómo ver la evolución de las cosas, porque puedes estar muy bien, ¿sí? Pero si ves la evolución, puedes decir, yo tengo 70% de aprobación, ¿sí? Nada más que si yo hace 2 meses tenía 80 y ahora tengo 70, pues por una parte, por cuanto al valor que tengo, que 70% puedo ya estar muy contento, pero me voy cayendo, ¿sí? Entonces eso me debe tener preocupado, ¿sí?
Es como si tú dices, yo estoy a 30 metros del suelo, sí, pero voy en caída, pues no va a llevar la chingada. Pues sí. Tienes que ver la tendencia, es muy importante verla. Entonces, hay ahorita, lamentablemente, en el campo de las encuestas, una serie de deficiencias técnicas que siempre han existido, nada más que ahora hay una sobreoferta. O sea, prácticamente cualquier cabrón anda haciendo encuestas hoy en día. ¿Sí? Y entonces, pues, esas encuestas se usan, los usuarios, pues, ven en ello más una condición de propaganda, un recurso propagandístico que una manera de asomarme, ¿sí? Y en modo alguno, lo que tenemos es una forma de ver el fenómeno en su complejidad. Porque yo, por ejemplo, te digo, yo hago algunas cosas, pero mi trabajo es incompleto. Porque yo te digo, por ejemplo, mira, estás bajando, aquí estás bajando. Nada más que falta una pieza de análisis que no la puedo hacer yo porque no es mi campo. Es por qué estás bajando. Aunque a veces es obvio, muchas veces es obvio, porque no siempre es obvio. Y si necesitas una persona que conozca, que ande metido ahí, que esté hablando con la gente, etcétera, para que te dé algunas explicaciones que sean sensatas, que sean razonables, ¿sí? Y luego sigue otra parte, también, que tampoco tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Ok, ya sé que estoy bajando, ok, ya sé que estoy bajando por esta razón. La siguiente pregunta, que es la de los 64,000 pesos, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacer? El gran cierre de esta historia. Eso también tiene que ver con gente que anda metida ahí, gente que conoce, gente que sabe qué hiciste, qué no hiciste, qué hizo la oposición, qué chismes se andan moviendo ahí abajo, sí, qué se ha publicado, qué no se ha publicado, ¿ok? Todo eso es algo complejo. Y entonces cuando alguien dice, mira, tenemos esta caída, hay que hacer esto, y lo haces y empiezas a levantarte, pues eureka, aplausos, ¿sí? Aplausos. ¿De quién es el mérito? Pues es un mérito compartido. Quizá el que menos mérito tenga sea el encuestador, aunque tiene algún mérito por haber advertido el problema, ¿sí? Pero los que analizan la situación, los que dicen por qué está sucediendo algo, y los que sugieren qué hacer ante eso, ¿sí? Que se genere un cambio de ruta, bueno, pues ese es el asunto. Claro que si tú ya hiciste algo y sigues cayéndote, pues a la chingada, ¿sí? Houston, tenemos un problema, ¿sí? ¿Ok? Pero el punto aquí es que no podemos estar viendo el fenómeno político como cosas aisladas, fotográficas. Tiene que verse como un proceso. Tiene que verse como un proceso, ¿sí? Y eso hace muy caro esto, por supuesto. Pero la manera en que se puede hacer cuando usas control estadístico, que es lo que nosotros hacemos, es que tú dices, bueno, es caro si la primera encuesta cuesta tanto, porque te asomas a la encuesta, en lugar de hacerla de completo, haces 4 pedacitos, haces 4 chiquitas encuestas y luego ya armas la encuesta. Lo interesante es que a partir de ese momento, si quieres verlo como debe ser un fenómeno, tienes que seguir midiendo, pero no hacer otra vez otra encuesta, sino una mini encuesta, y con eso te puedes asomar para saber si vas mejorando, empeorando, etcétera. Y el costo lo reduces a una cuarta parte. Ese es el secreto de lo que yo hago, ¿sí? Y eso es lo que debería de hacer todo el mundo. El problema es que todavía estamos en la cosa de la campaña. Tú ves a los que quieren ser gobernadores, los estás viendo en entrevistas, los estás viendo en los medios, haciendo bailes, en los medios formales, ¿sí? O sea, están en la propaganda, están disfrutando porque todos creen que van a ganar. No quieren abrir ni siquiera la posibilidad de que alguien venga y les diga las cosas no están bien. No, ahorita están disfrutando, ¿sí? El sueño de que van a ser alcaldes, de que van a ser diputados, de que van a ser gobernadores. Y bueno, es decisión de ellos, por supuesto, y ya verán las consecuencias. Pero pues por lo pronto esa es la situación. Ya me extendí mucho en la respuesta. Sí creo pues que los resultados que han estado saliendo pues han sido muy consistentes, particularmente en la aprobación a la presidenta. Sí es creíble que tenga una aprobación arriba del 70%, pero cuidado, porque el talón de Aquiles no está en el nivel, sino en la composición de su fuerza. Y para eso hay que utilizar análisis de contingencia, que es una
una herramienta de la estadística, sí. Oye, hay algo muy importante que he estado analizando. El dogma creado por López Obrador ya no está dando resultados de que todo funciona conforme la popularidad. ¿A qué me refiero? Hay algo que tal vez la Presidente con a Claudia Sheinbaum o sus estrategas no se han preguntado. Ok, vamos a ver, háganme una medición sobre si aprueban o no por parte del pueblo esta ley, este principio. Ok, hasta ahí vamos bien. No, señora Presidenta, usted tiene un 200% de aprobación y dice el pueblo que sí va. Bueno, ahora háganme lo mismo sobre quién va a decidir, quién tiene el conocimiento, quién va a emitir los votos. No, señora Presidenta, usted que le valga madre. Usted diga que eso representa la voluntad del pueblo y todos lo tienen que hacer. Ah, chingado, dicen los diputados, si me está madreando a mí, aunque tenga el 500% de la aprobación del pueblo, yo voy a decir que no. Claro. O sea, ¿no crees que eso es lo que está pasando? La soberbia de decir somos el pueblo, porque eso lo dijo López Obrador. Y lo que piensen los diputados, los senadores, nos vale madre. Haz de cuenta tú, tienes un problema físico y le preguntas a la familia, ¿veo o no veo al médico? No, papá, no lo veas. El pueblo bueno ya decidió que no. Te vas a morir por tu soberbia de decir, es que yo tengo que obedecer lo que dice el pueblo. Claro. ¿No será eso lo que le está pasando a Morena? Que estaba basando su fortaleza en ese dogma. Mira, yo siempre he tenido una duda. Siempre he tenido una duda. No sé si en Morena son crédulos, así es la palabra, crédulos, porque dicen muchas cosas que son absurdas, como lo que dice la presidenta, de que esta idea de la reforma electoral fue una petición del pueblo. Pues eso no tiene ningún sentido. Entonces yo digo, bueno, puede ser que ellos tengan ese nivel de credulidad, ¿sí? Que crean esas cosas, que son fantasiosas. Y digo, bueno, eso batallo para aceptarlo, porque pues si fuera alguno de sus seguidores que vienen y te vomitan propaganda, pues yo entendería lo que dice y asociaría a la ignorancia esa posición. Pero si es la presidenta, que tiene un doctorado, sí, tiene un doctorado en áreas técnicas, o sea, que ella sea la que diga eso, Está cabrón. entonces me mueve a la otra opción, que es la que me parece más... pues, más congruente. Más entendible, sí. Ya. Y es que no es credulidad, sino cinismo. Cinismo. O sea, estar conscientes de que lo que están diciendo es absurdo, de que no tiene ningún sentido, pero decirlo porque a ellos les conviene políticamente así, generar esa narrativa, ¿sí? Y entonces, no sé qué sea peor, Toño. Yo creo que incluso en esas dos opciones, algunos sectores de Morena están en una parte y otros sectores de Morena están en otra parte. Yo creo que son cínicos los conocedores, los que sí saben de esto, sí, que tienen plena conciencia de las cosas y lo hacen pues porque así tienen que hacerlo, sí. Pero que hay otra parte que sí, muy probablemente, esos que están hablando de traidores de la patria, etcétera, sí, ellos creen cualquier cosa que les digan, sí. Y muy probablemente ellos sí crean efectivamente que estas son demandas del pueblo. Y así como eso, muchas cosas más, ¿sí? Oye, Salvador, ya para ir cerrando, una pregunta y luego un tema. ¿No será que le pasa como a los líderes religiosos que inician con una fantasía, que ellos están conscientes de que es una fantasía, pero es tanto la fe, el fervor con que la lanzan para que la crea la gente, que ellos terminan creyéndosela? Hay una clave que me comentaron hace tiempo. El mejor mago es aquel que cree y sabe que sus trucos son solo trucos. Pero ya cuando el mago rebasa esa delgada línea
y empieza a fantasear con que realmente tiene el poder de la magia, es que se está volviendo loco. O sea, eso es lo que está pasando con nuestros máximos líderes gubernamentales. Y segundo, quiero enlazar esto con el caso Nuevo León. ¿Cómo palpa lo que está surgiendo en Nuevo León? Porque ya están todos los candidatos. Mariana, que va a todos los eventos, ya actúa como si ella fuera la gobernadora, da declaraciones, deslinda de algunas situaciones, como una quemazón allí en un área del metro. Salió ella a dar una explicación y a deslindar al gobernador y al gobierno. Adrián, es evidente que sin pan o con pan, o a pesar del pan, él va a ser candidato. Y ya en Morena, ya iniciaron la carrera. Hay muchos decires, ahí la incertidumbre de quién va a ser. Estos dos temas para cerrar. Adelante. Mira, en el tema primero que tú planteas, sí, sí es una situación grave. Nada más que en el ámbito religioso hay una puerta de salida, sí, que es pues lo que se conoce como la fe. Así es. Sí, cuando tú vas a la iglesia y plantea el sacerdote las premisas básicas de la Iglesia Católica, sí, y dice esta es nuestra fe, pues hasta ahí tú no tienes nada más que decir, o sea, es un dogma de fe. Sí, que Jesucristo nació, fue concebida por el Espíritu Santo y la chingada, sí. Fue crucificado y al tercer día resucitó. Todo ese tipo de cosas, tú dices, a la chingada. Sí, ¿las vas a pasar por el filtro de la razón? No. No, eso es la fe. El problema es que en política no hay fe. Sí, el problema es que en política no hay fe. Ahí no tienes ese recurso. Sí, pero normalmente, aunque no lo tienes, vas y llegas ahí. Y es el punto que se dio con López Obrador, ¿sí? Cuando tú decías es que López Obrador, más que un líder político, es el jefe de una secta religiosa, ¿sí? Y opera como una secta religiosa. Ahí está el primer punto anómalo que tenemos en esto. Y por supuesto que eso tarde o temprano va a tener que tronar, va a tener que quebrar, porque a final de cuentas los datos, la realidad es muy terca y va a estar ahí presente eventualmente de manera más clara. Con respecto a lo otro de cómo está en la situación de las campañas, pues sí, ya empezamos en Nuevo León y ya lo comentamos hace rato, sí, los políticos están más metidos en la propaganda, disfrutando la ilusión de que van a ser gobernadores. Mira, en Morena hay 5 que quieren ser gobernadores, ¿sí? Ya sabemos, Judith, Tatiana, Mijes, Waldo y Clara Luz. Son 5. Por el PRI, pues está claramente Adrián de la Garza, si no se ve a nadie más que quiera hacer, ¿sí? Y quizás sea también, no nada más por el PRI, sino por el PRI y el PAN. ¿Sí? En Movimiento Ciudadano, pues está Mariana. Todos piensan que van a ser gobernadores. Pero sabes una cosa, la mayoría, casi todos ellos no van a ser gobernadores. Solamente uno va a ser. ¿Sí? Buena lógica. Pero todos están con la ilusión de que van a ser gobernadores. Y andan ahí con propaganda, se mandan a hacer videos, se maquillan, se ven bonitos y salen y van a decir alguna cosa, contratan pautas aquí, contratan pautas allá, ¿sí? Y contratan encuestas a modo que dicen que ellos van a salir. Es una de las cosas más ridículas que tenemos, ¿sí? Cuando tú dices, a ver, la aprobación de Claudio es 70%, sí, ok. ¿Y cuánto saca en financiero? 76. ¿Y cuánto saca en este? 71. Acá 73, acá 69. Tú dices, pues son números diferentes, pero si tomamos en cuenta los márgenes de error, todas nos dicen lo mismo. Hay una lógica. Está ahí arriba. O sea, eso tiene sentido. Pero si tú agarras 5 encuestas,
Sí, y una dice, vamos a empezar al interior de Morena. Hay una que dice que Waldo es el que va arriba, otra que dice que es Judith, otra que dice que es O sea, que es Tatiana, es Waldo, Tatiana, sí. Clara Luz. Todos van arriba. Entonces uno dice, a ver, espérate. Un juicio técnico sobre eso, un juicio técnico estadístico, ¿sí? Es no mamen. Oye, a mí ¿sí? me están No llegando... mamen, no puede ser eso, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que una encuesta te salga uno, ¿sí? Eh, pero que en general haya una coincidencia, ¿sí? En uno, caso en dos, que estén empatados. Sí, pero eso que están haciendo es increíble. Pero cada uno se está creyendo sus chingaderas, ¿sí? Esa es la bronca. ¿Verdad? Déjame te digo que a mí me han llegado encuestas donde el alcalde de García va arriba en el proceso interno de Morena. Estatal. Sí, va sobre Mijes, sobre Clara Luz, sobre todos. Y la publican y la hacen publicidad en redes sociales. Sí. Entonces, yo he sido muy crítico de algunas acciones de Manuel Guerra, he ido al municipio, he platicado con la gente, que eso me encanta. Y uno de los estrategas de Manuel me dice, oye, ¿cómo te atreves a decir eso si eres el que va más arriba en las encuestas hasta para gobernador y tú lo calificas como un mal alcalde? Dije, no, yo no lo califico, es lo que me dice la gente. Pero imagínate que todo el mundo, y tú ya lo dijiste, hasta Manuel Guerra tenga encuestas donde él va como puntero. Sí. Es divertido, por otra parte. Sí, no. Es divertido. Pero es una situación, no sé cómo llamarle, ¿sí? Triste quizá, porque ellos viven el sueño de que van a estar arriba, ¿sí? Y luego llega el momento crucial de enfrentar la realidad y todas esas ilusiones sí se les van. O sea, ellos deberían de entender que estos no son tiempos para ser felices, para estar contratando cosas que les hagan sentir que van a ganar y que les haga sentirse bien. Estos no son tiempos para eso, para andar ahí caminando, ¿sí? Sintiendo que les aplauden, ¿verdad? Y sí les aplauden, pero a las nalgas, ¿sí? No la gente. Ellos tienen que entender que este es un tiempo para ver con la mayor objetividad posible cuáles son sus condiciones reales de éxito. A ver, por Dios, si tú estás entre 5 contendientes y ves que está de la chingada, pues retírate. ¿Para qué chingados le sigues haciendo Pues al sí. pendejo? Retírate, ya no gastes dinero, ya no gastes esfuerzos, mejor limítate pues a decir, ¿sabes qué? Yo me retiro de la contienda, ya que queden 4, y a lo mejor me recargo con alguno de los 4 para decir, oye, yo me sumo contigo, no tengo tanta fuerza, pero la poquita que tengo la pongo a disposición tuya. Y me alcanza para una diputación Y local. a lo mejor me alcanza para algo. otra cosa. Es mucho más sensato eso que estar haciéndole al pendejo, por favor, ¿sí? Entonces tienes que enfrentar la realidad, tienes que ir. Mira, a mí a veces, a ver, la manera en que me descalifican, ¿sí? Algunos de mis detractores. Dicen, hoy vas a contratar a Salvador. No, ese cabrón es muy duro. ¿Cuál duro? Yo no soy duro. ¿Sí? Simplemente pues es lo que está saliendo. ¿Sí? Imagínate, decir en contraposición, ¿por qué yo contrato a aquel? Pues porque aquel es blando. Porque me va a decir cosas bonitas. No mamen, es la por favor, no mamen. Sí, pero ese es el punto. O sea, es importante medir porque no tiene sentido que sigan esforzándose por lograr algo que no van a conseguir nunca. Nunca. ¿Sí? Oye, Entonces, si son 5, hay por lo menos un cabrón que no tiene ninguna pinche posibilidad. Bueno, pues bájate a la chingada, no estás haciendo ruido ahí, hombre. Simplifica las cosas. Oye, estás como aquel doctor, tú eres igualito. Uno va y le pregunta, oiga, ¿por qué casi no tiene pacientes? Porque les digo la verdad y eso es muy doloroso. Sí. Imagínate una persona que tenga cáncer y que alguien, algún enfermero, alguien que conoce un poquito de medicina le dice, oye, pues me parece que tienes síntomas de cáncer, déjate, recomiendo un buen doctor para que te haga un diagnóstico. No, mi madre, ¿qué tal si me dice que tengo cáncer? Claro. Oye, había un doctor acá en Santiago, Nuevo León. Ya. Era un doctor extranjero, sí.
y entonces era ginecólogo. Y una vez ocurrió una situación, pues así, impresionante, porque una niña de sociedad, pues resultó embarazada. Órale. Y entonces la mamá alarmada, pues fue con el doctor para ver, oiga, doctor, pues queremos explicarnos este fenómeno. ¿De qué se trata? Sí, entonces le dice, oiga, doctor, y puede ser que haya sido en la bañera, que pues su hermano o alguien haya ahí hecho cosas y luego pues ella haya entrado ahí y se haya fecundado. Y decía el doctor, es posible, es posible. Oiga, doctor, y puede ser que, pues no sé, en un día de campo ahí, en el césped o algo, que de ese modo se hubiera embarazado. Es posible, es posible. Oiga, o en la alberca, es posible, pero siempre cogiendo. Si no, no se puede. Oye, era un Sí. mito que yo me acuerdo de las abuelas que le decían a las hijas, oye, cuando vayas a un baño y quieras hacer tus necesidades, orinar o otra cosa, agarra un rollo y limpia la taza porque los Claro. hombres son muy perversos, dejan ahí su mugrero y puedes salir Sí, sí. embarazada. Es posible. Es posible, siempre y cuando en ese baño. Salvador, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más, agradecerte como siempre en esta entrevista. Fíjate que, déjame comentarte aquí ante el vasto público, sí. Yo no sé por qué, yo no sé cuáles de los videos, porque estoy poniendo siempre videos, ya tú sabes, cada día pongo un video musical. Los viernes pongo este video de la entrevista contigo, los martes de la mesa grillera. Y siempre va acompañado de un video musical de 2 años que he estado yo cantando, que canté en mi cueva. Y que por fortuna tuve la previsión de tomar grabaciones, de dejar ahí un archivo grande en Facebook. Y ahora lo que estoy haciendo es agarrarlas de Facebook, pasarlas a YouTube. Igual estas cosas que se pasan a YouTube. Bueno, ayer me llegó una notificación, ¿sí?, que hago del conocimiento público. Resulta que en YouTube me mandaron un mensaje diciéndome que yo ya había reunido todos los requisitos para monetizar. Órale, Sí, ahorita tengo 0 pesos con 0 centavos. ya es una ganancia. Ok. Pero en la medida en que más personas entren a mi canal, pues voy a monetizar no sé cuánto, 5 pesos, 10 pesos. A lo mejor me van a salir 20 pesos para la propina que le doy al muchacho, que amablemente me ayuda a sentarme acá a mi mesa, sí. Pero bueno, es una novedad. ¿Tú Oye, ya monetizas? en Facebook, En sí, Facebook monetizas. un dineral, a veces 30 pesos, a veces 10 pesos. A veces me mandan el mensaje y me dicen, por lo expresado o por la información dada, este video no se puede monetizar. Ah, mira. Entonces un amigo me dice, oye, pues evita los conflictos, hombre, para que Sí. no te tumben la monetización que estás llevando a cabo. Imagínense nada más traicionarme a mí mismo Por 20 pesos. por 20 pesos, por 10 pesos, o decirle a Salvador Borrego, oye, pues yo te voy a preguntar esto y tú me vas a contestar esto, y déjame ver cuáles son las reglas del lenguaje Sí. para no violentar las Claro. cosas. Pues voy a caer en ridículo como algunos que monetizan bien, Sí. pero no tienen ética ni moral. Sí. No, pues felicidades. Gracias. Oye, Vamos a ver cómo evoluciona eso. por fin puedes cumplir el sueño de volverte millonario. Ya ves que muchos youtubers, facebookeros, pues andan recorriendo el mundo presumiendo carros últimos modelos. Sí. Fíjate. Muchos de nuestra edad presumen chamacas de 22 años hermosas, Sí, claro. y todo gracias a la magia de YouTube. Bienvenido al Bueno, paraíso. no, para tanto. Mira, tú sabes, yo soy matemático, yo estudié matemáticas. Y cuando uno decide estudiar matemáticas, prácticamente lo que hace uno son votos de pobreza, ¿sí? Porque vas a ser un humilde profesor de matemáticas, no te vas a morir de hambre, pero tampoco vas a hacer una riqueza, ¿sí? Y luego yo ya me metí a cosas más productivas, pero pues con mala suerte, porque ha habido situaciones muy terribles de clientes que eran clientes muy buenos, a los que yo aprecio y sigo apreciando, pero cayeron en desgracia.
y se me fueron con la hebra con algunos millones de pesos. Te arrastraron en su desgracia. Nada más un caso te lo comento, sí, simplemente todavía está en la cárcel, Borges, sí, el que fue gobernador de Quintana Roo. Entonces, Borges está en la cárcel, Salvador Borrego lo extraña. Sí. ¿Te acuerdas de la canción de Ladrillo? Ladrillos en la cárcel. Los niños, sí, lo extrañan. muy bonito tango. Sí, entonces ahí está la cosa, pues, de que, pues ni modo, me ha ido mal en ese sentido, pero ahí me divierto, sigo en esto. Y yo creo que tenemos una metodología cada vez más potente, más clara. Eventualmente la clase política, la intelectualidad, la academia, sí, va a ver lo que yo hago. Ahorita está muy contaminado porque, pues, vamos, yo estoy en una situación comercial y todo lo que yo haga se puede entender como una promoción, como una manera, pues, de vender su producto. Pero yo creo que eventualmente van a ver lo que hago y lo van a adoptar porque es realmente muy útil. ¿Sí? Son las cartas de navegación política, los monitoreos. Y últimamente agregué algo que es muy fascinante, me parece a mí muy bonito, que es la guía estratégica. Porque los que estamos en un campo de especialidad normalmente cometemos el error de suponer que lo que nosotros vemos sencillo, casi trivial, así lo va a ver el cliente o así lo va a ver otras personas. ¿No? Eso se llama deformación profesional. Es una deformación profesional. Entonces, yo durante mucho tiempo he mandado mis monitoreos pensando que la gente los va a leer de manera correcta, ¿sí? Y ya me di cuenta de que no necesariamente es así, después de muchos años. Entonces ahora lo que hago es hacer una lectura del monitoreo y desarrollar en base a lo que está diciendo el monitoreo lo que llamo guía estratégica. Y entonces le digo a la gente, mira, en este problema, por ejemplo, en recolección de basura, en alumbrado público, en atención a la gente que va a las oficinas públicas, por ejemplo, estás en cuanto a posición bien, ¿sí? Y en cuanto a la evolución vas mejorando. Imagínate que en un indicador tú tengas bien mejorando, pues estás con madre, ¿sí? Entonces no pierdas tiempo en eso. Oye, tenía yo una junta aquí, le iba a dedicar 20 minutos, 30 minutos a supervisar cómo van en recolección de basura. Pues no, hombre, no pierdas tiempo que hacerle esa pinche situación. O nada más dile al jefe que venga y dale una palmadita y dile, todo va muy bien, no tenemos nada que decir, síguele como vas. Una papá. Listo. Es lo que yo llamo nivel de inspección reducida. O sea, no tienes que andar inspeccionando mucho. Imagínate que tengas una situación extrema, vas mal y vas empeorando. A la chingada. Nivel de inspección estricto. Oye, ven a ver qué chingados que estás haciendo, cabrón, que andamos tan mal. Con el látigo en la mano. Claro, sí. Y si tú estás en una situación donde, pues digamos que vas bien, estable, pues bueno, vamos a tener un nivel de inspección normal. Voy a atender eso. De ese modo, tú puedes, si tienes una serie de indicadores, pues puedes optimizar tu tiempo. Y sobre todo, puedes enfocar la atención en los puntos donde realmente se requiere atender en tus debilidades. Con precisión, tus debilidades. Entonces, bueno, pero esas son cosas que eventualmente se van a entender. Yo estoy feliz, Toño. Porque vas a monetizar en YouTube. Porque yo estoy feliz porque mal que bien, esto que he desarrollado, sí, que se va a reconocer alguna vez, sí, pues me ha permitido vivir de esto, con apremios a veces, con problemas, sobre todo por problemas de cobranza, pero mal que bien de eso hemos vivido, ¿sí? Cuando la historia nos da casos de personas que han desarrollado innovaciones y que no han sido en absoluto reconocidas y que han incluso muerto en la pobreza, en la tremenda miseria, extremo de Van Gogh, ¿sí? Y alguien va a decir, mira, ya veo yo las risas de alguien, ¿sí? Porque una cosa muy común cuando tú desarrollas algo nuevo en un país subdesarrollado donde nosotros tenemos que las personas exitosas no son los que hacen algo nuevo, Toño. Los que hacemos algo nuevo estamos locos, ¿sí? Y no nos creen. Los chingones en un país como el nuestro son los que son los primeros en hacer en México lo que ya hacen en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Es el primero que hace esto. Ay, güey, qué chingón, le aplaudes, lo buscas, lo premias, ¿sí? Porque no estás teniendo dudas sobre la utilidad, porque ya viene eso
con el aval del país desarrollado, ¿sí? Pero cuando tú dices, esto lo estoy haciendo yo aquí y nadie en el mundo lo está haciendo, ¿sí? Soy el pionero en esto, entonces eso genera una hilaridad terrible, ¿sí? Ha habido amigos o amigas que han reventado en unas carcajadas, ¿sí? Que no pueden detener al grado de llorar de risa, ¿sí? Cuando yo les planteo esto que es una innovación, ¿sí? Y bueno, tarde o temprano eso se va a reconocer, pero por lo pronto a mí me ha permitido vivir y yo estoy contento y agradecido con ello. Deja sobre eso que comentes ya para que pases a la lectura de los mensajes. Déjate comentar una historia. Muchos me van a decir que no es cierto, que ya me falla la memoria, esto, lo otro. Yo pertenecía a un grupo periodístico del cual, por diferencias en el manejo que siempre existe entre tener un medio de comunicación o una empresa de información, sufrimos una fractura. Pero cuando iniciamos, fuimos los que tuvimos un canal de televisión, los primeros en Nuevo León, y un canal de radio. 8 horas de transmisiones, entrevistas, análisis, investigaciones, que después cuando todo el mundo empezó a hacer lo mismo, pues yo ya no estaba en ese proyecto, los originales que les sabíamos cómo, nos salimos y eso hizo que decayera. Cuando les decíamos a la gente, a los políticos, oye, tenemos un canal de televisión por redes sociales, se burlaban. Oye, tenemos un espacio de radio que llega a todo el mundo a través de las redes sociales, se burlaban porque ellos estaban acostumbrados a la sectorización, a la publicidad comercial en radio y televisión. Canal 12 del Rey, Núcleo Radio Monterrey, etcétera, y nos ninguneaban. Hoy es el boom, los espacios alternos. Pues somos víctimas de la misma historia, aquellos que creen que pueden adelantarse al futuro, normalmente no disfrutan las mieles del poder ni lo sabroso de la economía. Ya vendrán otros que disfruten lo que un día pudimos construir. Vamos a leer los mensajes. Vamos a verlos, claro que sí. A ver si hay alguna mentadita de madre para sentirnos a gusto. Ay, güey. Oye, hace mucho que no lo hacen. No, fíjate que no. Vamos a ver, mira. Dice, el libro, póngale fecha, ya está el libro, ya está preparándose en Amazon para su publicación. Ahorita comento más. En más, les comento que ya mandó comprar un pavo real y también su mecedora, Salvador Borrego, para hacer la presentación del libro. Ya dije que voy a tener puros tlacuaches ahí. Órale. Sí. Jesús Andrés Miranda Barajas nos está viendo. Consuelo Tobías también nos está viendo. Sí, Jesús Andrés Miranda Barajas, señores, buenos días, nos saluda. Saludos, par de grilleros. Besos Órale. hartos al señor. Ya te están mandando besos también aquí. ¿Quién es? Pues ya sabes, Jesús Andrés Miranda Órale. Barajas. Los besos son recibidos y te manda un ósculo con todo respeto. Eso se oye muy feo, pero... Sí, Hilda Báez está viendo el video, Jesús Andrés Miranda Barajas. Y la oposición, ¿dónde anda, señor Salvador? Pues anda ahí, en su papel. Ahorita es tiempo interno de Morena, sí. Pero el voto ahí fue en contra, el voto de la oposición, en el caso de la ley electoral o de la reforma electoral. Deyanira Trujillo Ramos nos está viendo. Deyanira Trujillo dice, saluditos compañeros, saludos, un beso de Deyanira. Medina María nos está viendo, Omar Torres también. Maese Salvador, su voz incomoda al centro del país, valiosas palabras, me dice Omar Torres. Válgame Dios, pues ¿qué le vamos a hacer? René Gutiérrez está viendo el video, Miguel Ángel Vázquez también, Jesús Andrés Miranda Barajas nos está viendo, me dice, programazo señores, gracias, nos vemos el martes en aire. No va a ser el martes, Jesús Andrés, esta semana que viene va a ser el miércoles, ¿sí? Igual a la misma hora, en el mismo lugar, pero va a ser el miércoles. Y con los mismos besos. Sí, con los mismos besos, porque tengo aquí algunos problemitas. Sí, el libro, fíjense, ya lo mandamos a
a que se empiece. Ya estamos trabajando en el formato. Ya se está cocinando Sí, el diseño. pero ya está todo listo, sí. Yo espero que pronto salga, sí. Cuenta con un ejemplar, Omar Torres, por tu interés en él, sí. Pues eso es lo que tenemos, Toño. Oye, ¿por qué no designas 2, 3, 4 libros para regalarlo con nuestro público? Porque cuando menos de 2, 3 gentes sí he visto Interés. mucho interés. Valdría la pena recompensar ese interés. Sí, Y sí. yo espero que algunos compañeros ya estén juntando su lana para comprar unos 17,000 libros para el público que tanto nos ama. Sí. No creo. El libro este se llama Lecciones para mis clientes de ayer, de hoy y de mañana. Y toco los temas cruciales, neurálgicos de lo que es una encuesta, ¿sí? El único tema que excluí fue el de la guía estratégica. Tengo algunas dudas, de repente pienso que sí valdría la pena incluirlo como una última lección, ¿sí? Para que quede ya incluido, y a lo mejor sí lo hago. Total, ahorita como estamos apenas armándolo, ahorita todavía tengo chance de hacerlo. Y tendría algo que hacer para distraerme, pues, que sería muy importante, ¿verdad? Bueno, Toño, pues, muchas gracias. Pues por hoy, como siempre les digo, les agradezco que nos den la oportunidad de que a pesar de los pesares nos sigan apoyando para seguir diciendo, hablemos, pero hablemos claro. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, compañeros.